Bienvenidos nuevamente a Captura del Mundo. Esta es la lección número 2, es el presente continuous. El presente continuous es una forma en el español de decir que algo está sucediendo en el momento presente, pero esa acción, a diferencia del to be, se está dando justamente ahora. En esta clase vamos a abordar tanto las oraciones en presente continuous que se encuentran de la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. En la forma afirmativa vamos a ver que la estructura, a diferencia de la clase pasada del verbo to be, vamos a ver que existe el pronombre, el verbo to be y el complemento. Bueno, en la forma afirmativa vamos a ver que a diferencia de las oraciones afirmativas con verbo to be, esta va a tener no solo el pronombre, el verbo to be y el complemento, sino también aquí va a haber la presencia de un verbo. La particularidad es que va a existir esta partícula que se va a aumentar al final del verbo. Esta partícula se conoce como ing, pero también en el inglés lo conoce como ing, que es I, N, Y. Bien, la clase pasada hablamos de que teníamos 7 pronombres en el inglés, que soy yo, tú, ustedes, representado por you, el we, nosotros, el they, ellos, ellas, el él, que es he, ella, que es she, y eso o aquello cuando nos referimos a una cosa, un objeto o un animal, que es it. Nosotros tenemos aquí los pronombres y aquí tenemos los pronombres combinados con el verbo to be. Pronombre con verbo to be. Entonces, esto es lo que va a iniciar una oración afirmativa. Recuerden que el pronombre no solo puede ser estos 7, es decir, esos pronombres pueden estar en esta forma, pero también pueden estar como nombres. Entonces, para formar una oración en presente continuous, lo que nos faltaría es el verbo con el ing y el complemento. Lo más tedioso en este tema tal vez sea las formas de combinar el verbo con el ing. Para esto tenemos una lista de diferentes verbos que son los más utilizados y que les recomiendo que lo aprendan para que entiendan la clase que viene y las clases siguientes. Probablemente incluyamos unas palabras más como vocabulario aparte de estas, pero ustedes lo van a aprender poco a poco y se van a poder familiarizar con todo el vocabulario que les llegue. De todas formas, vamos a poner vocabulario todas las clases que sea necesario para su aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, el verbo jump. Jump significa saltar. Ponemos to porque en el inglés cuando se representa un verbo así, que no está dentro de una oración, se le coloca to y este to es como un reconocimiento de que esto es un verbo. Entonces ponemos to jump. Pero lo que tiene significado aquí, lo único que va a ser usado en una oración va a ser esto. Y el to no va a existir. To jump, que es saltar. Stay, que es permanecer. Listen, es escuchar. Sleep, es dormir. Cry, es llorar. Find, encontrar. Clean, limpiar. Smile, sonreír. Play, jugar. Make, hacer. Este make también va a existir otro verbo llamado do. To do, que lo van a ver bastante tal vez después, pero la diferencia entre estos dos es que este make se usa generalmente para hablar de algo que tú haces, es decir, puede que tú estés haciendo, por ejemplo, una manualidad, puede que estés haciendo un queque, por ejemplo, entonces eso, algo que requiere de tu participación, algo que haces con las manos, por así decirlo, se pone make. Pero la palabra hacer en general es para do. También tenemos to write, que es escribir, talk, que es hablar, speak, que también es hablar, think, que es pensar, closed, que es cerrar, open, que es abrir, go, que es ir, y be, que es ser, smell, que significa oler, run, que significa correr.
Aquí vamos a ver también, ustedes me preguntarán qué es esto y por qué está diferente pero parecido a la vez con los verbos iniciales. El punto es aquí que nosotros a lo largo de las clases vamos a ver que existen ciertos tiempos para los verbos. Me refiero a que existe en el español, por ejemplo, comer, el pasado sería comió. Bien, y ese pasado, tanto el presente como el pasado, suelen cambiar en el español de acuerdo al pronombre al que nos referimos. En el inglés esto sucede, pero no para todos los pronombres, o sea, no cambia para todos los pronombres. Siempre se usa el mismo verbo, la misma forma para todos los pronombres. Pero lo que sí cambia es cuando cambias el tiempo del verbo. Por ejemplo, eat está en presente. Ate es el pasado de eat. Cuando tú quieras formar una oración en pasado, vamos a ver que hay un tiempo y hay una forma de oración en la que se usa precisamente ate, al igual que eaten, que es el pasado participio. Se usa para oraciones muy particulares, para tipos de oraciones muy particulares, pero lo que más nos interesa es la primera columna. Las demás ya la vamos a ir viendo con calma luego, para que no se confundan. Eat significa comer, como ya lo mencioné. Forget significa olvidar. Know, it means saber. Run, what's run? Run es correr. Swim, que es nadar. Make, que ya lo vimos. Read, leer. Write, and begin, que es comenzar. Con todos esos verbos, creo que ya podemos trabajar en la combinación que tienen esos verbos con la partícula ing o ing. Lo más representativo, recuerden que el presente continuous es el ing. Si ustedes ven el ing en una oración en presente, pues estás frente a una oración en presente continuous. Para esto existen ciertas reglas que se tienen que seguir para que esté conjugado de la manera correcta. La primera, que ocurre en la mayoría de los verbos, que simplemente se le tiene que añadir ing. Por ejemplo, en el verbo comer, que es eat, tú dirías eating, y esa es la forma correcta. Ask no estaba en nuestra lista, esto significa preguntar, que es asking. Go, que es ir, que se convierte en going. Encontramos en las siguientes reglas el verbo que queremos conjugar, pues eso quiere decir que pertenece a la regla 1 y tienes que aplicar esta regla. Como segunda regla tenemos, si el verbo acaba en e, hay que quitar la e antes de añadir ing. Por ejemplo, take es tomar, pero no tomar del verbo beber agua, por ejemplo. No, take significa tomar una cosa, es como agarrar de un escritorio una cosa y llevártela, es take. Bien, take se conjuga como taking. Despertar, que es wake, que significa como waking. Write, que es writing. Come, que es coming. Ven que la e desaparece y se aumenta simplemente ing. Dance, desaparece la e. Dance significa bailar y se convierte en dancing. Y lo mismo ocurre para todos los que terminan en e. Si el verbo acaba en ie, tienen que darse cuenta, hay una i detrás de la e. Una ie, hay que eliminar la ie y añadir ing. Por ejemplo, el verbo die. Die es un verbo conformado por una sílaba y tenemos a la i y tenemos a la e. Estos dos se eliminan, como dice la regla, y se le aumenta esta y griega y de ahí se le aumenta el ing. Lo mismo sucede para tie, significa atar, y con ing sería tying. Se le aumenta la i, pero se le quita la ie. Lo mismo con lie. Lie es mentir, es lying. Lying se le aumenta la i griega y la ing.
Como cuarta regla tenemos, si el verbo acaba en vocal más consonante, hay que doblar la consonante antes de añadir ing. Por ejemplo, stop. Aquí vemos que la O es una vocal y la P es una consonante. Entonces el verbo acaba en vocal más consonante. Entonces hay que doblar la consonante, hay que doblar la P. Doblamos la P y añadimos ing. Entonces stop sería como stopping. Stop significa parar. Tenemos también swim. Swim, como lo dije en la lista, significa nadar y también tiene la misma regla. Se dobla la M y se le aumenta ing. El run, que es correr, sería running. Begin, que es comenzar, sería beginning. Como pueden ver, aquí hay varios verbos que no se los había comentado en la lista anterior. Así que espero que hayan tomado nota de todos los verbos y significados que mencioné, porque es así como vamos a ir